La distinción de ser miembro del Colegio Nacional se confiere de forma vitalicia a un máximo de 40 eminencias científicas. La selección de los miembros se basa, entre otras cosas, en la diversidad de ciencias y disciplinas. Tienes que conocerlos a todos. Yo soy Ana Peiro y te doy la bienvenida a Rubik, la revista de divulgación del Colegio Nacional. Hoy en Rubik conoceremos la vida y obra de uno de los descubridores de estrellas más importantes que ha dado México, Guillermo Haro. También te presentaremos al matemático Samuel Gittler, quien dedicó su vida a tratar de entender al universo desde su trinchera. Seremos parte de una entrevista con el poeta y novelista Vicente Quirarte y acompañaremos a la doctora María Elena Medina Mora en su investigación sobre la enfermedad antes socialmente aceptada, el alcoholismo. Recuerda que puedes compartirnos tus comentarios en redes sociales. Aquí te dejo nuestra cuenta de Facebook, Twitter y YouTube. Ahora, ¿qué les parece si comenzamos este programa ampliando nuestro conocimiento con la sección de un científico clave en la investigación química, el doctor Eusebio Juaristi, quien en esta ocasión nos explicará qué es la estereoquímica? Te invito a verla. Por estereoquímica entendemos la orientación que adoptan los átomos constituyentes de una molécula. En particular, pudiéramos pensar que las moléculas tal vez son planas, muchas veces vemos ilustraciones en 2 dimensiones, pero en realidad, y esto se ha determinado a partir del siglo XIX, las moléculas, y en particular el átomo de carbono, como ven, es un átomo que puede enlazarse a otros 4 átomos o 4 sustituyentes, pero estos enlaces están orientados a los vértices de un tetraedro regular. Y entonces los sustituyentes se orientan a los vértices de esta pequeña pirámide, vamos a decir. Entonces, la orientación de los átomos en una molécula es muy importante para determinar sus propiedades, tanto físicas como químicas. Desde el punto de vista de propiedades químicas, pues tenemos que cuando tenemos un átomo de carbono sustituido con 4 átomos o grupos de átomos distintos, entonces esto va a dar lugar a un área de la química, un área de la estereoquímica que se conoce como quiralidad. La imagen en el espejo de esta estructura no es idéntica. Si pensamos en un espejo, que entonces lo que sería la imagen de esta molécula en el espejo ya no es idéntica y vemos que las moléculas no se empalman, sino que realmente son diferentes. Las moléculas, estos fármacos, si fueran fármacos, son como nuestras manos. Podemos hablar de una mano derecha y una mano izquierda, y entonces, de la misma manera que la mano derecha encaja en un guante derecho, pero no en un guante izquierdo, de la misma forma, estas moléculas, decimos quirales, estas moléculas quirales encajan o no en los receptores biológicos que también son quirales, es decir, también tienen esta propiedad como las manos, como los guantes, y de esta manera se vuelve importante sintetizar, preparar en el laboratorio o en la planta química. A través del análisis conformacional aprendemos química y esto es claro lo que permite el desarrollo de la química al paso del tiempo.
Guillermo Haro es fundador de la astronomía en México. Para él, esta era la llave para erradicar el atraso y la pobreza. Junto con su amigo Luis Enrique Erro, inauguró el Observatorio de Tonantzintla en Puebla. Primero estudió filosofía en la UNAM, luego astronomía en Harvard. Guillermo es responsable de la cámara de Schmidt, un gran telescopio. Descubrió astros al mismo tiempo que George Herwig. Les nombraron Herwig-Haro. También encontró muchas estrellas novas y supernovas. Descubrió las galaxias azules y fueron bautizadas con su nombre. Creó el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Don Guillermo conoció a la periodista Elena Poniatowska en una entrevista. Se casaron. El sacerdote del telescopio, como le apodó Alfonso Reyes, ingresó al Colegio Nacional a los 40 años, siendo uno de los más jóvenes en entrar. La dependencia al alcohol ocurre, desde luego hay una vulnerabilidad biológica, parece ser que es un fenómeno en donde la herencia juega un papel muy importante, pero también el hecho de que la persona que tiene esta vulnerabilidad consuma en grandes cantidades y frecuentemente, y esto hace que el organismo se vaya acostumbrando, se le conoce como un fenómeno de neuroadaptación, en donde el organismo se acostumbra a tener esta sustancia en el organismo y cuando no la tiene, si ya desarrolló la enfermedad, empieza a tener síntomas muy molestos, como por ejemplo tener temblores, no poder concentrarse en otra cosa más que con la idea de beber más y desafortunadamente cuando beben más desaparecen estos síntomas. Eso quiere decir que la persona ha desarrollado una dependencia al alcohol. La tolerancia, es decir, que cada vez podemos beber más para sentir los mismos efectos, se va desarrollando paulatinamente, pero llega un momento en que la persona ya no tiene tolerancia y empieza a intoxicarse con poco consumo. Ni los inhalables ni el alcohol estaban restringidos por Naciones Unidas, pero nosotros empezamos también a incorporar esto. La ley mexicana incorporó a los inhalables y en el alcohol pues empezamos a trabajar sobre cuáles serían los mecanismos de poder cambiar los patrones de consumo, ¿no? Mi tesis de doctorado la hice en una comunidad rural y otra comunidad urbana en Michoacán, que era un lugar de alto nivel de migración, y trabajé en colaboración con investigadores de la Universidad de Berkeley. Ellos estaban haciendo un estudio similar y para poder comparar qué era lo que estaba pasando de los mexicanos en México cuando llegaban a Estados Unidos, qué pasaba cuando llegaban y qué pasaba con los que se quedaban atrás en este fenómeno migratorio. No encontrábamos muchos hombres en las comunidades rurales porque las comunidades estaban formadas por mujeres, niños y personas de la tercera edad y muy pocos hombres jóvenes porque estaban en Estados Unidos. Y en las comunidades urbanas teníamos más población masculina y digamos la gente que no migraba tenía menos problema de consumo que la gente que vivía de aquel lado, en el caso de los hombres, que el tiempo de vivir en Estados Unidos incrementaba el riesgo de tener problemas y que las mujeres, que los hombres cambiaban conforme el tiempo que vivían en Estados Unidos y las mujeres solo cambiaban sus patrones de consumo, aquellas pocas que migraban, cuando se incorporaban a la cultura americana, es decir, cuando empezaban a hablar en inglés, tener amigas que eran más bien americanas, y cuando se involucraban en otras actividades diferentes a las que tenían en México. Y hemos hecho mucha investigación de qué factores protectores podemos hacer para hacer disminuir esta carga tan importante de enfermedad y de muerte prematura. Y digamos son modelos que se han aplicado en muchos países del mundo, nosotros los hemos probado para el contexto mexicano, pero ha sido muy difícil meter restricciones. Creo que una excepción es el consumo de alcohol y accidentes. Nosotros en nuestros estudios en salas de urgencia, el doctor Borges ha trabajado mucho este tema de accidentes y entonces pues él documentó que las personas que llegaban a las salas de urgencia con alcohol venían básicamente de beber, pero no eran dependientes, la minoría eran dependientes, la mayoría eran gentes que estaba manejando en condiciones que no debería de manejar porque no tenía los reflejos y la capacidad, la habilidad necesaria para responder en las urgencias. Y pues digamos uno de los elementos que se ha podido cambiar es conciencia de que manejar y beber no se llevan bien.
Los jóvenes somos el sector más vulnerable frente a esta adicción. Y según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 3.3 millones de personas mueren por causas relacionadas al abuso del alcohol. Por ello resulta tan importante el trabajo realizado por la doctora Medina Mora en el Instituto Nacional de Psiquiatría, tratando de frenar el aumento del alcoholismo. Estoy segura que seguiremos contando con sus valiosas aportaciones en Rubik. Por lo pronto, vayamos a un breve corte y regresamos. ¿Sabías que a lo largo de su historia el edificio del Colegio Nacional ha sido sede de diversas instituciones? La sede actual del Colegio Nacional sirvió como pensionado de novicias en 1754. También fue la primera escuela gratuita para mujeres en América Latina, fue cárcel, hospital de sangre y casa para estudiantes socialistas. Bueno, los efectos de estas colisiones dependen de la velocidad de la colisión y dependen también de las masas, de qué tan grandes, digamos, sean los objetos. Y claramente entre mayor sea la masa y más veloz venga, los efectos son mucho más grandes. En términos generales, los objetos que caen de la parte esta de los meteoritos son en su mayoría de tamaños pequeños. Ocasionalmente tenemos algunos de tamaño más grande, como fue el caso a principios del siglo pasado con el bólido este de Tunguska en la parte de Siberia, en donde cuando uno observa ya la zona, fue una onda de choque muy grande y sí hubo una afectación muy fuerte. Las fotografías de la época muestran pues una afectación en toda la vegetación, en toda la parte de los árboles, en la tundra siberiana. Y de hecho el sonido de la colisión y el efecto de luz y demás que esto provocó fue observado en Europa y en varios lugares sin ningún problema. Y este fue un cuerpo pues relativamente pequeño, de hecho no formó cráter. Cuando uno tiene colisiones capaces de formar cráteres que forman literalmente un hoyo en la zona de choque, estos ya involucran energías mucho más altas. Y allí sí ya estaríamos pasando a potencialmente tener una mayor afectación, incluyendo eventualmente ya en colisiones más grandes, capacidad de afectar los sistemas de soporte de vida de la Tierra. Claramente si a uno le pega un meteorito, pues sí, algo le va a uno a pasar. Hay muy pocos casos, aunque sí hay algunos ya documentados de choques de meteoritos con carros y con objetos y también con algunos organismos. Entonces, sí, y bueno, de ahí podemos escalar a problemas mucho mayores. Uno de las colisiones que estudiamos es la que formó el cráter Chicxulub con el asteroide Chicxulub, y este se estima del orden de unos 10 a 14 kilómetros de diámetro, de composición rocosa de un silicato. Es posible que sea una de estas condritas conocidas como carbonáceas, que están compuestas de pequeños cóndrulos, y a una velocidad de unos 25 a 30 kilómetros por segundo. Ya ese tamaño y velocidad ya tienen capacidad de producir un efecto global. Y esto se considera que pues, afectó y provocó la extinción de los dinosaurios y muchas otras especies. Como resultado, desaparecieron el 75% de las especies que vivían en aquella época. Literalmente es muy fuerte, es literalmente 3 de cada 4 especies. El colapso en los ecosistemas cuando desaparecen 3 de cada 4 especies es muy fuerte. Entonces los efectos fueron muy grandes a periodos cortos, el orden de hecho de minutos, hasta periodos largos ya de miles de años. El efecto de colisión fue uno de estos factores que cambian la evolución de la vida en la Tierra. Y esto pues, lo apreciamos coloquialmente al ver que pues, pasamos de la era de los dinosaurios a la era de los mamíferos.
Lo primero que se necesita es aprender a leer, pues del entendimiento de un texto es posible apreciar un problema matemático. Esto era parte del pensamiento a favor de la educación de Samuel Gittler. Junto con José Adem, Gittler fundó la moderna Escuela Matemática en Topología Algebraica, así como el Departamento de Matemáticas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. Y su importante trabajo ha sido utilizado para planeación motriz en robótica. Este notable ingeniero no solo dio conferencias en las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, fue miembro de la Sociedad Norteamericana de Matemáticas, así como de la Sociedad Matemática Mexicana, que por cierto presidió. También fue miembro de la Academia de la Investigación Científica y del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Esta última institución fue donde se doctoró. Por todos sus logros, Samuel Gittler estuvo en el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República y, por supuesto, fue miembro del Colegio Nacional. El doctor Gittler incursionó en una de las áreas más abstractas y difíciles de explicar de las ciencias exactas del siglo XX, la topología algebraica, una rama de las matemáticas con múltiples aplicaciones, por ejemplo, en la inteligencia artificial y la neurología. Si quieres conocer más de la vida de este gran matemático, no dejes de ver el documental que realizamos en nuestra página de YouTube. Ha llegado el momento de una de mis secciones favoritas. Vamos con Martín Velasco y su libro negro, quien el día de hoy se fue a la Fundación de Letras Mexicanas a platicar con el doctor Vicente Quirarte. Vamos a verla. Amigos del Colegio Nacional, estamos el día de hoy con Vicente Quirarte, poeta, ensayista e investigador, desde la sede de la Fundación para las Letras Mexicanas, donde Vicente se dedica a la formación de jóvenes escritores. Vicente, muchas gracias por recibirnos. Al contrario, el día de hoy. me da mucho gusto. Y bueno, qué mejor lugar para tratar uno de los temas que ha sido una constante en tu vertiente como ensayista, que es el de la juventud en los escritores. ¿Qué tiene la juventud que produce estas obras tan ricas en vitalidad? Como decía Oscar Wilde, los viejos no saben nada, los maduros lo sospechan todo, los jóvenes lo saben todo. O sea, el joven tiene la obligación de ser soberbio, de ser omnívoro, y precisamente por eso tiene la responsabilidad de cambiar el mundo, antes de que el mundo lo cambie a él, ¿no? Como dice José Emilio Pacheco, a los 20 años ya somos todo aquello contra lo cual luchamos, ¿no? Sin embargo, estar en la Fundación para Letras Mexicanas y estar en general ante un grupo de alumnos te provoca esa juventud permanente de estar investigando, de estar cambiando las cosas. Yo aprendo muchísimo en esta fundación donde está la mayor parte de los autores que están haciendo la literatura y que la van a hacer en el futuro, porque son un grupo de alumnos que concursan entre muchos otros y al final quedan unos cuantos que son los que a lo largo de un año mantienen una beca, tienen que estar un número determinado de horas, están en su puesto de combate. ¿Cuál es el contraste que ves entre escritores que ya están, digamos, en su madurez y Claro. estos jóvenes que apenas empiezan, y digamos el contraste con los que en algún momento Bueno, yo fueron creo jóvenes? que, claro, cuando yo entré al Colegio Nacional, yo pedí la venia del colegio para dar lecciones sobre Rubén Bonifaz Nuño y sobre José Emilio Pacheco. Evidentemente los dos, como ocupantes de sitiales en la cultura nacional y en el Colegio Nacional, pues fueron mis maestros. Indirectamente José Emilio a través de todo lo que escribe, de todo lo que publicó. Y en el caso de Rubén Bonifaz Nuño sí tuve el privilegio de estar cerca de él, de aprender no solamente la cuestión intelectual, no solo la disciplina, no solo el amor por la poesía como una actividad que uno realiza de la manera más libre posible,
sino también su ejemplo vital, su ejemplo humano. Yo creo que no pasa día sin que yo cite alguna enseñanza de Rubén Bonifaz Nuño. ¿Tú a qué edad empiezas a escribir? Fue a los 17 años, muy tempranamente en la preparatoria, y de pronto me descubrí haciendo versos. Eran los 50 años de la publicación de La Sangre Devota, en 1971, en la preparatoria, y sentí que por ahí iba la cosa. Yo estaba decidiendo entre estudiar arquitectura o pintura, y finalmente me decidí por estudiar letras, que claro, una facultad de letras no crea escritores, pero tuve la fortuna en la Facultad de Filosofía y Letras de encontrarme con las figuras de Eduardo Lizalde y de Salvador Elizondo, que daban talleres de creación literaria, y eso fue importantísimo porque encontrar a dos autores tan importantes en la literatura mexicana, pues me cambiaron la perspectiva de las cosas, ¿no? Bueno, Vicente, vamos a ir a un corte. Nos vemos la próxima semana. Seguiremos platicando con Vicente Quirarte sobre la juventud en la literatura mexicana. A través de la historia, la medicina siempre fue un asunto personal. Tenía que ver principalmente con el enfermo y sus familiares y el médico, que se reunían con objeto de que el paciente le expresara su enfermedad al médico, el médico lo examinara, hablara con los familiares hasta obtener una idea clara. Se llevaba a cabo la relación médico-paciente. Esta también se podía llevar a cabo en la cama del enfermo, cuando el paciente no podía moverse, o en su casa. El médico acudía a la visita y entonces ahí se llevaba a cabo, se establecía la relación médico-paciente. A esto le llamamos la medicina clínica. Kliné en griego quiere decir cama. Quiere decir que el médico examinaba al paciente en su cama. Eso era ejercer la medicina clínica. Alrededor del siglo XI, más o menos, empezaron a desarrollarse algunas instituciones que eran para personas que se encontraban de viaje, estaban viajando. Y eran asilos para peregrinos. Algunos de estos peregrinos llegaban enfermos a los asilos de peregrinos, que eran atendidos fundamentalmente por religiosos, que no tenían conocimientos médicos, o que tenían los mismos conocimientos que tenían los médicos, que eran todas las leyendas, supersticiones y lecturas sobrehumanas de las que se basaba la medicina tradicional. No fue sino hasta un par de siglos después de que estos asilos para peregrinos empezaron a atender a los pacientes que llegaban, que los médicos se incorporaron a ellos y que empezaron a asistir, a ayudarles a los religiosos a sacar adelante a sus pacientes. Quizá este fue el principio más genuino de la socialización de la medicina, en donde la sociedad, representada por estos asilos y por los religiosos, y después por los médicos que se incorporaron, empezaron a adquirir la responsabilidad de atender a los enfermos. Estos asilos se empezaron a transformar en hospitales. Esta transformación ocurrió fundamentalmente en el centro de Europa. Entre los más antiguos están los hospitales franceses y los hospitales ingleses, algunos alemanes. El Hotel Dieu de París es uno de los más antiguos y durante muchos años funcionaron sin recursos oficiales. La idea de que esto podía representar una responsabilidad del Estado surgió en Alemania y curiosamente surgió del enfrentamiento entre el canciller príncipe von Bismarck y de un médico muy famoso que había en Alemania, entonces en Berlín, y que era también miembro del Parlamento.
Y entonces, en las discusiones que había entre el canciller y el Parlamento era socialista y querían promover el que el Estado apoyara a la sociedad. Y von Bismarck alguna vez dijo, la razón por la cual el pueblo representa un problema para el Estado es que no tiene protección social. ¿Sabías que el doctor Rui Pérez Tamayo comenzó a estudiar medicina por influencia de su hermano mayor? Actualmente lleva 60 años dedicado a su profesión, que por cierto alterna con otra de sus pasiones, el tenis, y ha publicado más de 40 libros, muchos de ellos editados aquí. El Colegio Nacional cuenta con su propia editorial y hay cientos de libros interesantísimos esperando saciar tu curiosidad. Recuerda que conocer la biblioteca, la historia, las conferencias y los diversos miembros que integran esta institución es posible a través de internet y, por supuesto, de esta emisión. Todas las actividades que organizamos para ti y los streamings están disponibles en cualquiera de las redes sociales que aparecen en tu pantalla. Por hoy ha sido todo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Soy Ana Peiro y esto fue Rubik, la revista de divulgación del Colegio Nacional. ¡Hasta la próxima!